Hermanos, buenos días para todos. Es una gran alegría poder compartir con ustedes en el día de hoy. No sé si usted ha visto televisión en este tiempo, pero normalmente los canales en estos días están pasando todos estos partidos de las clasificaciones a los mundiales. Pasaron hace poco, recuerdo, el Mundial de Colombia y Alemania, que fue en Italia 90. Algunos de los que están aquí estaban muy pequeños, otros no habían nacido todavía. Pero los que somos un poco mayorcitos nos acordamos de ese partido porque Alemania metió un gol en el minuto 43 o 42 cuando ya se iba a acabar el partido en el segundo tiempo. Entonces mucha de la gente, yo recuerdo que estaba viendo el partido en ese momento, tan pronto Alemania metió el gol, se pararon y se fueron, dijeron no, esto ya se perdió. Cuando en el minuto 46 en tiempo de reposición vino el gol de Freddy Rincón y eso estalló. Recuerdo que uno escuchaba la palabra el gol por todas partes, fue un coro así en todas las casas, nos abrazábamos, mejor dicho éramos felices. Con ese partido nosotros clasificábamos a la siguiente ronda en el Mundial y ahí nos esperaba Camerún. Y para los que nos gusta el fútbol, Camerún nos eliminó en ese Mundial con un gol de Roger Milla por una salida equivocada de nuestro arquero en ese momento, que era Higuita. Pasaron 4 años después y estábamos en 1993, el 5 de septiembre. Ese fue el día que jugaron Colombia-Argentina en el Monumental de River. Y en ese partido nosotros ganamos 5-0. Recuerdo que aquí habíamos ganado 2-1 y todo el mundo estaba muy pendiente de lo que iba a pasar en Argentina. Entonces decían muchas personas, no, vamos a perder en Argentina nos van a pasar por encima. Y los jugadores de la selección argentina hablaban cosas, ¿no?, contra Colombia, pusieron ahí hasta bandas afuera para que los colombianos no pudieran dormir en el hotel. En fin, llegó el momento del partido. ¿Y cuál no sería la sorpresa de todos cuando comenzamos ganando 1-0, 2-0 al final del primer tiempo y después otros 3 goles en el segundo tiempo? Recuerdo mucho la imagen de Maradona aplaudiendo desde las gradas a la selección Colombia y todo el público que nos había chiflado estaba aplaudiendo a nuestra selección. Ese fue el último partido de la eliminatoria al Mundial de 1994. El Mundial de ese año, en el 94, fue en Estados Unidos. Y recuerdo que nosotros llegamos como favoritos a ese Mundial. Todo el mundo decía, Colombia, wow, qué equipazo. Y entonces en todas las portadas de los grandes periódicos del mundo aparecía ahí el pibe Valderrama con su acostumbrada melena igualita a la mía, aparecía Freddy Rincón y Asprilla, Valencia, todos estos que eran parte de ese equipo, que era un tremendo equipo. Entonces recuerdo que le preguntaron a Pelé qué opinaba de Colombia y dijo, es que Colombia es un firme candidato a ser el campeón mundial este año. Y llegó el primer partido contra Rumania, perdimos 2-0. Segundo partido contra Estados Unidos, perdimos 2-1. Y en el último, que creo que era contra Suiza, ganamos, pero ya no nos alcanzaba y nos eliminaron. Hay algo que yo veo en común en estos 2 eventos que le estoy hablando, además de que se trata de la selección de fútbol. Y es que normalmente nosotros no sabemos procesar de la manera adecuada las victorias. Se lo voy a repetir, no sabemos procesar de la manera adecuada las victorias. El título de este mensaje es El día después, así se llama esta predicación. Mire que normalmente no es fácil manejar el éxito. La historia a nivel mundial está llena de gente que fue campeón mundial una vez, un día y después de eso desaparecieron del escenario. En 1976 le estoy poniendo ejemplos del deporte porque es lo que mejor ilustra de lo que le quiero hablar en esta mañana. En 1976 había un piloto muy famoso, austriaco, se llamaba Niki Lauda. Los que somos un poco mayores ya sabemos quién era Niki Lauda. Él tuvo un accidente automovilístico en una de las carreras, se quemó por completo su cara.
Entonces intentó recuperarse de la mejor manera para ese campeonato de 1976, pero había un piloto inglés que era su competencia siempre, se llamaba James Hunt. Si usted acostumbra a ver programas de cable, por ahí en estos días se están pasando la película, la historia de ellos dos. James Hunt era un hombre llevado por las pasiones y compitió al tope, y su única meta no era ganar el campeonato, su meta era ganarle a Niki Lauda. Y entonces en ese año 1976, siendo el segundo mejor piloto del mundo, ganó el campeonato y después se retiró, ¿cierto? ¿Cuál es su actitud y la mía cuando estamos en momentos de éxito? Hemos visto muchas celebridades que después de alcanzar el éxito, usted lo ha visto en televisión, se suicidan, y uno dice, pero ¿qué pasó con esta persona? Tenía todo el dinero, tenía todo el éxito, tenía todo el reconocimiento, y nunca sabemos qué es lo que pasa al interior del corazón de las personas, ¿verdad? A veces en los negocios o en la misma iglesia escuchamos ejecutivos y pastores que alcanzan un nivel de éxito y un nivel de seguridad, y de pronto comienzan a creer inconscientemente que están por encima de la ley del Señor. El éxito puede ser intoxicante y lo puede llevar a decisiones realmente tontas. Hoy vamos a ilustrar de lo que le quiero hablar en el libro de los Jueces, en el capítulo 8. Me voy a basar durante todo este mensaje en la versión de Reina Valera. Solo voy a ampliar dos cositas en la Nueva Traducción Viviente, pero lo vamos a basar en la Nueva Traducción, en la Reina Valera, perdónenme. De todas las personas que hacen parte de la palabra de Dios, de todos estos grandes hombres, usted recordará a uno muy famoso que se llamaba Gedeón. Cuando nosotros nos hablan de Gedeón, pensamos en tremendo héroe, aquel hombre que con 300 venció a un ejército de 35,000 madianitas. Y entonces uno dice, wow, Gedeón, wow, impresionante. El lugar en donde vamos a tomar esta historia ocurre justo después de que Gedeón había hecho huir a los madianitas. Usted recuerda que Dios le había dado una estrategia, que estuvieran con unos cántaros, 100 hombres, 100 hombres, 100 hombres, como en un triángulo, rodeando el campamento, y con antorchas y espadas rodearon el campamento, lo rompieron los cántaros, y los madianitas salieron huyendo, pensaron que venía un ejército grandísimo. Muy bien, entonces vamos a los versos del 1 al verso 3, pero voy a darle acá al verso 1. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, y le reconvinieron fuertemente. Si usted recuerda, el Señor, Gedeón había reunido un gran ejército, y entonces el Señor llegó y le dijo, ¿sabes qué? Es que esos son demasiados. Yo no quiero que sean tantos, porque es que cuando son tantos, de pronto ellos van a pensar que la victoria fue en su brazo. No, que los que tengan miedo se vayan. Y se fueron 20,000 de una. Y quedaban 10,000. Y después Dios le dijo a Gedeón, mira, yo te voy a enseñar a escogerlos. Llévalos a un lugar del agua. Y le dijo, los que tomen de una manera se tienen que devolver para la casa, y solo te vas a quedar con los que tomen de esta manera. Lo dice allí en el capítulo anterior. Y entonces así sucedió. Total es que quedaron únicamente 300 personas. Mientras Gedeón perseguía al remanente, a lo que quedaba de las fuerzas madianitas, y a los 2 reyes restantes que quedaban en libertad, a lo largo de esta persecución vamos a ir descubriendo algo que usted y yo normalmente no acostumbramos ver, y es el lado oscuro de Gedeón. Muy bien. Le leí el verso 1 que decía que los hombres de Efraín le hicieron un reclamo, ¿verdad?, a Gedeón, y le dijeron, pero ¿cómo es posible que no hayas contado con nosotros en tremenda batalla? Claro, como ya estaba la victoria, entonces ellos llegaron todos a reclamarle, ¿sí?, a Gedeón. Gedeón había, cuando huyeron los madianitas, en el capítulo anterior, cuando ellos huyeron, él mandó mensajeros a las colinas de Efraín para que la gente de Efraín le cortara la retirada a los madianitas. Entonces ellos capturaron a 2 de sus grandes líderes.
Gedeón les pidió que les ayudaran en la búsqueda de esos líderes que estaban huyendo. Capturaron, mataron a 2 de los príncipes, pero aparentemente eso no fue suficiente para los de Efraín y se sintieron menospreciados, ignorados y excluidos porque no eran parte de la batalla principal. Mire que, ¿no les suena esto conocido? Que muchas veces nosotros hemos querido ser parte de algo, pero no nos llevaron. Y después uno se llena de resentimiento, se llena, pero no, claro, como siempre son los mismos. Como siempre esto, como siempre aquellos que veas, que ahí están los de la rosquita. Es que son ellos, pero es que ellos fueron los que acudieron. Ellos fueron los que dijo el Señor. Recuerde que era Dios quien había dicho a Gedeón cómo escoger a esos 300 hombres. Y hay momentos en que el Señor escoge, pero nosotros no estamos de acuerdo con la elección. Muy bien. No sé a cuántos de ustedes les gusta el fútbol, como a mí me gusta mucho ver fútbol. Pero si usted viera a mi esposa viendo fútbol, eso es un personaje, hermano. Porque mi esposa y yo comenzamos en el mismo nivel de la barra, ¿no? Y yo sí me emociono y todo, pero mi esposa poco a poco que se va emocionando, se va corriendo. Total es que queda aquí contra el televisor gritando. Hasta dormida grita gol, hermano. Se queda dormida y cuando digo gol, ella se levanta, golazo, golazo. Y ni siquiera lo ha visto. Es un chiste mi esposa y es una súper bendición. Pero cuando uno ve fútbol, normalmente todas las personas que ven un partido, eso todos nos creemos técnicos. No, pero es que debió meter acá. Vea, mueva a este aquí, muévalo aquí, muévalo allá. No, pero ¿cómo mete a este? No, pero ¿cómo se le ocurre? Córrase, córrase, hermano, que le van a meter el gol. Y uno como si lo estuvieran escuchando los jugadores ahí en el televisor, ¿verdad? Como si uno tuviera línea directa con el técnico. Yo creo que si el técnico pusiera ahí sugerencias, envíe su mensaje al WhatsApp. Ese WhatsApp estallaría, hermanos, porque nosotros somos malísimos para eso. Entonces, mire que, ¿por qué le hablo de esto? Porque es que cada vez que usted hace algo, cada vez que Dios lo comisiona para algo, tenga la certeza de que va a ser criticado y de que le van a disparar. Nunca las municiones de las personas ni del enemigo están enfocadas a las personas del ejército normal. No, están enfocadas a las cabezas. Entonces siempre que como pastor, como líder, como empresario, usted toma una decisión sobre su organización, hermano, eso, las críticas no se hacen esperar. Eso al siguiente segundo que usted comunicó esa decisión, ¡guau!, vienen un montón de críticas. Y eso era lo que le estaba pasando a Gedeón en ese momento. Entonces, la palabra nos enseña que Gedeón estaba preparado para ese momento de la crítica, ¿sí? Cuando llegaron ahí, a donde estaba Gedeón, él podría haber discutido, que es lo que nosotros normalmente hacemos. Cuando alguien no está de acuerdo, mucha gente se pone a discutir. No, pero venga, hermano, pero esto. Él podía haber discutido, pero resulta que muchas veces la discusión solo intensifica el conflicto, ¿verdad? Discutir con alguien que solo quiere pelear, pues realmente es una pérdida de tiempo, 1, y 2, normalmente el conflicto no lo soluciona, sino que lo profundiza, ¿ok? Entonces Gedeón no perdió el tiempo discutiendo. Vamos ahí al verso 2 y 3 del capítulo 8 de los Jueces. Dice ahí la palabra: a los cuales él respondió, hablando de los de Efraín, ¿se acuerda? Fueron los primeros que le leí. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, eran príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego que él habló esta palabra, se lo voy a leer ahora en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero Gedeón le contestó: ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? Entonces píntese este cuadro. Llegaron todos los de Efraín, los comandantes, los príncipes de Efraín, llegaron todos a reclamarle a Gedeón. Y entonces tal vez estaban esperando que Gedeón también le respondiera agresivamente y les dijera: no, pues, pero no, este hombre respondió de esta manera: ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? Yo creo que ellos se quedaron como: ¿y qué fue lo que hicimos nosotros?
Si él ganó, entonces ¿qué fue lo que hicimos nosotros, verdad? Y entonces sigue diciendo, ¿acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Seb, los comandantes del ejército madianita. Dígame, ¿qué he logrado yo en comparación con esto? Y allá al final del verso 3 dice, cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Mire qué respuesta tan tremenda la que le da Gedeón a estos hombres que llegaron enojados, ¿sí? Gedeón acá hizo tres cosas. La primera, él minimizó su propia contribución. En otras palabras, Gedeón tomó el lugar más bajo. Él no se puso a afirmar su posición. Él podría haberles dicho a los de Efraín, mira, me da pena contigo, pero es que Dios me escogió a mí. Así que si tú no estabas de malas, él podía haber dicho eso, pero no lo hizo. Él minimizó su contribución. Lo segundo que hizo Gedeón fue que los exaltó. Gedeón destacó y afirmó la importancia de la contribución de la tribu de Efraín para capturar a estos dos comandantes, Oreb y Seb, del ejército madianita. Y lo último que hizo fue hablar con admiración de la obra de los de Efraín. O sea, ellos fueron a reclamarle, ellos fueron a oprimirlo, a oprobiarlo, pero Gedeón les respondió dándoles honor a aquellos que buscaban deshonrarlo. ¿Sí logra ver, hermano, lo diferente que es esta reacción de Gedeón en la forma en cómo nosotros manejamos la mayoría de los conflictos? Mire que normalmente nosotros somos reactivos. Este hombre escuchó y el Señor en su sabiduría le dio una solución que aplacó los ánimos por completo de los de la tribu de Efraín. Sin embargo, nosotros tenemos reacciones completamente diferentes ante los conflictos. Lo primero que hacemos es tratar de justificarnos. Lo segundo es maximizar nuestros derechos. Y después de que maximizamos los derechos, cuando usted maximiza los suyos, ¿qué está haciendo con los derechos de los demás? Los está minimizando, los está reduciendo. Después de que usted maximiza sus derechos, lo que hace es atacar, atacar y atacar. No sé cuántas veces le ha sucedido que usted muchas veces va a llamar la atención a algo o a alguien sobre un asunto y esa persona le responde con piedras en la mano, siempre está armado o armada, ¿verdad? Dios nos enseña a que para minimizar los conflictos debemos ser gentiles, primero; en segundo lugar, amables; en tercero, no avivar el fuego; y en cuarto, no contestar con grosería. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas de esas cosas hacemos nosotros? ¿Cuántas de esas cosas hacemos nosotros en la solución de nuestros conflictos? ¿Somos gentiles? ¿Somos humildes? ¿Somos amables? ¿No avivamos el fuego? ¿No contestamos con grosería? Hasta ahí todo va bien. Vimos que Gedeón respondió con sabiduría a ese momento en el que los de la tribu de Efraín vinieron a reclamarle, pero a partir del verso 4 las cosas comienzan a cambiar, ¿verdad? Ahí podemos ver que aflora algo del carácter de Gedeón que nosotros no conocíamos. Mientras Gedeón continuaba la búsqueda de Seba y Salmuna, dos de los príncipes de Madianitas, los hombres se cansaron, dice ahí el texto, y tuvieron hambre. Y entonces él fue a pedir comida a las personas de Sucot y Peniel. Ambas ciudades pidieron pruebas de que ya había capturado a Seba y a Salmuna. Acompáñame allá al verso 4 al 9. Dice de la siguiente manera: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército?
Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Mire que los de Sucot y Peniel también eran israelitas, no eran madianitas. Obviamente Gedeón venía de librar una batalla y estaba persiguiendo al ejército que representaba el peligro y que había robado Israel durante 7 años. Muy bien. Sin embargo, yo me logro poner en el lugar de estos ancianos de Sucot y de Peniel, y como no habían capturado a los príncipes de los madianitas, ellos seguramente tenían miedo. Es que fueron 7 años de vivir en las cavernas que vivía Israel, 7 años en que vivían escondidos en los bosques y fortificaban allá alrededor del bosque para que no lo robaran. 7 años que habían matado a sus hijos, a sus esposas, que se los habían llevado esclavos, que habían acabado por sus cosechas, porque Madián siempre llegaba en el momento de recoger la cosecha. No los molestaba en todo el tiempo en que estaban arando, estaban preparando el campo. No, Madián llegaba en el momento de recoger la cosecha. Entonces, estos hombres, estos 2 líderes, los ancianos de estos líderes, obviamente estaban totalmente asustados y pensaban: es que si no los capturan, después esta gente va a venir y nos va a ir peor, porque es que ellos ya conocían quién era Madián, ¿cierto? Y acababan de conocer quién era Gedeón. Esto que le estoy diciendo no es un detalle menor. Conocían a Madián y hasta ese momento estaban conociendo quién era Gedeón. Ahí en el capítulo 6, no lo busque, yo se lo voy a leer. En el verso 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Era lo que yo le estaba diciendo. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Como no le dieron comida, este hombre se enojó. Se enojó por esa negativa y entonces les hizo amenazas de destruir a los líderes y la torre de las ciudades cuando regresaran. Si Gedeón por un segundo hubiera entendido la situación en que particularmente habían estado estas ciudades, que habían vivido lo mismo que él durante 7 años, posiblemente hubiera hablado con prudencia y con precaución. Recuerde, Gedeón mismo había sufrido la violencia madianita. Esto me hace pensar mucho en la reacción de Gedeón, porque es que Dios lo había tratado a él con suma generosidad. Usted recuerda que Gedeón le había pedido 3 veces señal al Señor Dios Todopoderoso, y Dios tuvo paciencia y le dio las señales para que él estuviera totalmente seguro de su llamamiento. Muy bien. El verso 14, allí en Jueces capítulo 8 dice: y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que nosotros demos pan a tus hombres. Y entonces mire lo que hizo Gedeón: y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. En la Nueva Traducción Viviente lo amplía de esta manera. Dice que los azotó con zarzas y espinos del desierto, a los ancianos de la ciudad, a los líderes de la ciudad, porque no le dieron de comer. O sea, este hombre no entendió el temor que ellos habían tenido durante todo este tiempo. Si usted mira esto, esta fue una reacción completamente extrema. Y mira que esa reacción no fue contra sus enemigos, fue contra su propio pueblo. Gedeón ahora, en este momento, estaba actuando despiadadamente
Y lo más tenaz es que estaba actuando independientemente de la dirección del Señor. Hay algo que llama mi atención en este pasaje, y es que si usted lee todo el capítulo 8, inclusive el capítulo 7, después de que el ejército de Madián huye y Gedeón captura a sus príncipes al regresar a Sucot y a Peniel, en ningún momento este hombre, después de esta tremenda victoria, pidió la dirección del Señor sobre qué era lo que debía hacer con sus compatriotas. En ninguno. Este hombre no le preguntó al Señor, este hombre procedió con ira. ¿Cuántas veces nosotros hemos procedido de esta manera? Nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por esos malos momentos que todos tenemos y procedemos de la manera equivocada. Aquí Gedeón está tomando el asunto en sus propias manos. Aquí no hay ningún indicio de que Gedeón estaba siguiendo las instrucciones de Dios. En ninguna parte lo dice. Algunos dicen, no, pero es que Gedeón estaba en su derecho. Nosotros podemos opinar 10,000 cosas, pero no está en la palabra. En la palabra dice que no pidió la dirección ni las instrucciones del Señor. Este hombre estaba actuando por ira en lugar de actuar por obediencia. Recuerde, Dios le había mostrado paciencia a él, pero él ya no estuvo dispuesto a mostrar esa misma paciencia a sus compatriotas. Algunos dicen que su éxito se le había subido a la cabeza. Acompáñame al verso 18 de ese mismo capítulo en Jueces 8. Dice ahí: luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de un rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Hay algo tremendo aquí, hermano, y es que si usted recuerda, el Señor había elegido a Gedeón con un propósito, como eligió a muchos jueces durante ese periodo, y ese propósito era traer libertad. Traer libertad a Israel. Sin embargo, en este momento en particular, cuando él le pregunta a los príncipes madianitas esto que le acabo de leer, ya el motivador no era la libertad, su motivador era la venganza. Lo sabemos porque él estaba diciendo, ¿usted no se acuerda lo que hizo en Tabor? A esos que usted mató eran mi madre y mis hermanos. Si ustedes los hubieran dejado con vida, seguro yo les respeto la vida, pero como no fue así, ya sabe lo que le espera. Ahora, en este momento en particular, Gedeón ya no está pensando en liberar al pueblo de Israel. En este justo momento, aunque él tiene todo el derecho a estar furioso, él ya asume esto como algo personal. Voy a matar a esos que mataron a mi mamá y a mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros procedemos de esa manera? No vamos hasta el extremo de matar, pero sabes, nuestras palabras han sido cuchillos 1,000,000 de veces a espaldas de otras personas. Muy bien. Como seres humanos normales, sujetos a pasiones y lo más importante, a nuestra naturaleza caída, tal vez usted y yo hubiéramos actuado como Gedeón. Yo doy gracias al Señor que ninguno de nosotros ha tenido que pasar por un momento tan crítico como este en que tú veas cómo asesinan a tu familia y tú no puedas hacer nada. ¿Sí? Doy gracias a Dios de que ninguno haya tenido que tomar la justicia en sus manos. Que si usted mira a lo largo y ancho de este país, está lleno de hombres y mujeres que tomaron la justicia en sus manos. ¿Sí? Al tomar la convicción y la ejecución de estos hombres en sus manos, realmente lo que Gedeón estaba haciendo era jugar a ser Dios. Si usted recuerda, Gedeón no le había preguntado al Señor, ¿qué hago con estos príncipes? Porque muchas otras veces, en muchos otros momentos de la historia de Israel, el Señor había dicho,
quiero que acabes con todo, no dejes vivo a nadie. Eso era diferente porque Dios había dado una instrucción, pero aquí este hombre no estaba preguntando absolutamente nada. En ese momento en que ya la victoria era suya, posiblemente él sentía ese delirio que sienten las personas que tienen un poder que nunca han tenido. Y el poder embriaga. Pero la mezcla de venganza y poder es realmente peligrosa. Porque aquel que se quiere vengar en el momento que tiene poder, ¿usted cómo cree que va a proceder? ¿Verdad? Mire que todo esto estaba pasando al día siguiente de la victoria. Por eso el título de este mensaje es El día después. Siempre es peligroso tener una gran victoria. ¿Y sabes por qué? Porque fácilmente te puede hacer pensar que tú eres más fuerte y más capaz de lo que en verdad eres. A veces empiezas a pensar que tu juicio, que tu criterio, que tu discernimiento es mucho mejor de lo que realmente es. Cuando tú asimilas de la manera equivocada la victoria, a veces tiendes a jugar de juez y de jurado. Y cuando tú juegas a eso, tú estás diciéndole a Dios, ya no necesito tu dirección. Y hay algo particular en este pasaje, y es que él amenazó a estos príncipes de Madián y les dijo que los iba a matar, pero entonces le dijo a su hijo, que era un hijo pequeño que lo estaba acompañando, le entregó la espada para que fuera él quien los matara. Y este no es un detalle menor, ¿sabe? Porque no sé si se ha dado cuenta, pero muchos papás heredan los odios a sus hijos. Por eso es que usted como papá tiene que cuidar mucho lo que habla en casa, lo que opina en casa, lo que dice en casa, porque sin usted darse cuenta, usted está impartiendo sobre sus hijos desaprobación, murmuración, deseos de venganza. Uy, ese man le hizo eso a mi papá. No, espere y verá, ya va a ver. Cuide mucho su lenguaje. Cuide mucho lo que usted habla en casa. Cuídelo. Muy bien. Mire que la venganza es una compañera siempre presente en la ira. ¿Cuántos aquí manejan carro? Yo creo que muchos de acá de nuestra congregación tienen su vehículo, algunos, otros manejan. Hermano, y es tan chévere discernir el carácter de una persona cuando va al volante, porque usted ahí conoce todos los tipos de caracteres. El que le gusta dar el paso, el que ve que medio le están pasando, uno va viendo acá con el rabillo del ojo, ¿no? Y uno va viendo acá a la derecha que medio lo están pasando y uno comienza a acelerar. Y llega y tuerce la cabeza como, a ver, que llega, mira así, a ver qué cara. Y no le están haciendo nada, solo aceleró, ¿cierto? Pero si por cualquier cosa esa persona lo cierra, entonces normalmente la gente llega y acelera, ¡guau! Rápido, y la esposa, mi amor, tranquilo. Mi amor, tranquilo. Todas las esposas calmando, no, mi amor, tranquilo. Y uno va, no, mi amor, estoy tranquilo. Y apenas uno, para que respete, ¿cierto? Y nos ponemos en ese tipo de juegos, ¿verdad? Y ese tipo de reacciones vienen porque nos da ira. Muchas otras veces tratas de socavar a una persona ante los demás o ante tus autoridades. Puede ser con grosería, puede ser con murmuración, puede ser con intriga. A veces, si ellos te piden un servicio, tú puedes cobrarles de más, porque como te cae mal, porque como tienes que ajustar una cuenta. En fin, hermano, usted y yo podemos aferrarnos a la amargura durante años, esperando una oportunidad para igualar el puntaje. Acompáñenme a Romanos capítulo 12. Vamos a leer los versos 19 al 21. Romanos 12, versos 19 al 21. Escúcheme.
Dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El lugar en el Antiguo Testamento donde esto estaba escrito: no te vengues tú mismo, sino deja lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré. Eso está en Deuteronomio, capítulo 32 y 35, si usted lo quiere ver. Lo que el Señor está diciendo aquí es que bajo ningún motivo, escuche bien, bajo ningún motivo usted puede tomar la justicia en sus manos. Porque es que la palabra de Dios dice que la justicia no es suya, sino ¿de quién? Del rey. Así es que bajo ningún motivo, ni siquiera para murmurar, ni siquiera para hablar, ni siquiera para opinar, para nada que pueda dañar a su hermano, deje que Dios en su momento hará lo que tiene que hacer. Pero todos nosotros queremos siempre ayudarle a Dios. Si una persona por casualidad habló algo de usted y usted se entera, entonces a uno le cambia el rostro. Hay gente que se descompone, ¿no? Y comienza a mirarlo. Entonces cuando lo ve a uno, llega y lo mira así como buscando pelea, ¿no? Como a ver qué, que usted está diciendo esto, y uno que se tiene que quedar callado, hermano. No sé si le ha pasado esto, cuando usted se entera de que alguien ha estado murmurando y dicho cosas feas, y uno como que quiere ir a decir: pero tú estás... Y Dios le dice: quiero que guardes silencio y me dejes esto a mí. Hermano, qué cosa tan difícil, hermano. ¿O qué cree? ¿Que por ser pastores no nos pasa? Nos pasa, y nos pasa 3 veces más de lo que le pasa a usted, hermano. Pero Dios dice: esto es asunto mío, no es asunto tuyo. Entonces, si usted pasa este verso, Romanos 12, 19 al 21, a ese momento en el que este hombre está tomando venganza, se dará cuenta que sin importar si usted es un siervo de Dios, porque Gedeón había sido un hombre escogido por el Señor, llamado por el Señor. Y sin importar eso, este hombre tuvo un profundo deseo de venganza. Traducción: a usted y a mí nos puede pasar. Y si nos está pasando, debemos corregir. Lamentablemente, hermanos, hay una instancia más en todo este tema de Gedeón, y tuvo lugar después de que se completó la victoria y los reyes rivales ya no estaban. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: sé nuestro gobernante. Tú, tu hijo y tus nietos serán nuestros gobernantes, porque nos han rescatado de Madián. Ahí a partir del verso 22, usted lo puede leer. Dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos han librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señorará sobre vosotros. Verso 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo con ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Mire esto: Gedeón miraba en ese momento, Israel miraba a Gedeón como su héroe, era obvio, ¿verdad? Pero yo le hago una pregunta: ¿la victoria que había tenido Gedeón contra los madianitas era de Gedeón o era del Señor? ¿Quién fue el que le dijo con cuántos debía atacar y cómo?
¿Y por dónde? ¿Quién fue el que le dio la estrategia? ¿Quién? ¿Quién fue el que eligió a esos 300? ¿Fue Gedeón? No fue Gedeón. Fue el Señor Jesús. De no ser por el Señor, ¿qué posibilidad hubieran tenido 300 israelitas mal armados? Porque recuerde que ellos no tenían acceso a armas, mal armados contra 35,000 madianitas. Wow. Ahora bien, quiero llamar su atención sobre otra cosa aquí. Y es que cuando usted lee este capítulo de principio a fin, se va a dar cuenta de que en ninguna parte después de la victoria, Gedeón honró al Señor. En ninguna. Ponga en perspectiva esto. Eran 7 años de sufrimiento, 7 años de asesinatos, 7 años de saqueos, 7 años de vivir con miedo y terror de aquellos que podían venir a matar a su familia y a llevarse todo lo poquito que usted tiene. 7 años. Y después de esos 7 años, el líder escogido por el Señor no honró al Señor. En ninguna parte dice, y Gedeón se postró y agradeció al Señor. En ninguna parte dice, Gedeón levantó un cántico, una alabanza por la victoria del Señor. En ninguna parte dice eso. Pero ¿sabe qué es lo tenaz? Que como el líder no lo hizo, el pueblo tampoco lo hizo. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad cuando lideramos. Y gran parte de esa responsabilidad es que la gente, toda la gente, vea que cualquier logro que podamos obtener, lo hemos obtenido porque el Señor fue quien nos lo dio. Porque no ha sido en nuestro brazo, que no ha sido en nuestra fuerza, que ha sido el favor del Señor el que nos ha dado las diferentes victorias. Este hombre no levantó ningún sacrificio. Sin embargo, si usted lee, cuando le pidieron que fuera rey, él dijo lo correcto. Allí en el verso 23, él dice, Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará, Jehová señorará sobre vosotros. Hasta ahí, todo en orden. Uno dice, uy no, ese Gedeón, mucho bacán. O sea, tener esa oportunidad de que le piden ser rey y no ser rey, wow, no, un hombre de Dios. Y claro, él podía tener claro que Dios no quería levantar un rey, ¿verdad? Sin embargo, lo primero que hace Gedeón, acuérdese quién era Gedeón. Si usted lee la historia de Gedeón, se va a dar cuenta que era de los más pequeños del clan de Abiezer. Este hombre no era un guerrero, este hombre no era un general, este hombre jamás había estado en una guerra. Hasta ese momento había librado una única batalla, esa batalla en que Dios le dio la victoria sobre los madianitas, pero no había hecho absolutamente nada más. Y entonces lo que hizo este hombre fue pedir el botín de guerra. Era costumbre en los ejércitos de la antigüedad que una vez te enfrentabas al enemigo tenías derecho de tomar el botín de guerra, pero le vuelvo a insistir, ¿Dios le había dicho que hiciera eso? Dios no le había dado ninguna instrucción, absolutamente ninguna instrucción. Y entonces pidió todos estos zarcillos de oro, ¿verdad? Los aretes y todas estas cosas. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que todo eso pesó 43 libras de oro macizo, ¿verdad? Y después se nos dice que Gedeón tomó varias esposas y tuvo 70 hijos. No sé si usted lo sabe, pero el libro de Deuteronomio fue escrito mucho antes de Gedeón. Y en Deuteronomio había claramente una disposición en la que decía que no te puedes unir en yugo desigual, no te podías unir con alguien que no fuera creyente. Y él se unió con una esposa ahí de Siquem, muy bien. Pero no solo hizo eso, ¿verdad? También ahí dice la palabra que con ese oro que él recogió hizo un efod, ¿verdad? El efod era ese chaleco que contenía el urín y el turín, 2 piedras, ¿verdad? Que algunas personas dicen, los que conocen, que se usaban para discernir la voluntad del Señor. Y esa prenda, el efod, solo la podía usar el sumo
sacerdote. No la podía usar más nadie. Y tampoco la podía confeccionar más nadie, solo el sumo sacerdote. Y sin embargo, este hombre mandó hacer el efod y dice ahí la palabra que el pueblo adoró a ese efod, o sea, lo tomaron como un ídolo. Hicieron con el efod lo que supuestamente, ¿verdad?, habían combatido, que era desterrar la idolatría del pueblo de Israel que estaba presente en medio de los madianitas, desterrarla, y ellos al adorar al efod estaban haciendo lo mismo. Lo mismo. Dios no le había dado instrucciones a Gedeón. Perdóneme que sea tan reiterativo en esta parte, pero es que eso que le pasó a Gedeón también lo hacemos nosotros en el día a día. No pedimos instrucciones. Pensamos que nuestras buenas intenciones son suficientes y nuestras buenas intenciones muchas veces están viciadas de nuestras motivaciones que solo Dios conoce. 3 conclusiones para terminar le voy a dar en esta hora. La primera, no deje que las bendiciones se le vayan a la cabeza. Se lo voy a repetir. No deje que las bendiciones, no deje que los nombramientos, no deje que las promociones, no deje que la bendición material se le suba a la cabeza. ¿Usted recuerda cuando Dios le dijo a Gedeón que tenía demasiados hombres? ¿Recuerda por qué era que se suponía que Gedeón tenía que enviar algunas personas a casa? Pues Dios, ahí en el capítulo 7, en el verso 2 de Jueces, le dijo Dios a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes luchen contra los madianitas, los israelitas se jactarán de que se salvaron por su propia fuerza. Mire que eso es algo que a mí particularmente, hermano, me confrontó mucho. Porque ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros nos hemos jactado de algo? ¿Cuántas veces usted ha dicho: es que mi iglesia, mi iglesia es la iglesia, hermano? ¿Ah? ¿Sí? No, es que el pastor Gustavo, uy, ese pastor es un pastor, ¿cierto? Y nos jactamos de tantas cosas. Nos jactamos de cuando compramos un vehículo, nos jactamos de muchísimas cosas, nos jactamos nada más cuando usted estrena una muda de ropa, hermano. Usted estrena y usted cree que usted es modelo, ¿sí? ¿Sí? A todos nos pasa, no importa si es hombre o mujer, todos cuando vamos estrenando eso, vamos, mírame, estoy estrenando, ¿verdad? Porque estrenar es muy rico, ¿verdad? Todos somos propensos a atribuirnos el mérito de nuestras bendiciones. Le voy a repetir eso. Todos nosotros somos propensos a atribuirnos el éxito de nuestras bendiciones. Pero ¿quién fue el que nos dio el éxito? Fue el Señor. Cuando tú adquieres algo, lo que sea, cuando adquieres un nuevo instrumento, cuando adquieres algo nuevo para trabajar, ¿quién te dio eso? Fue el Señor. No, es que yo trabajé duro. Sí, amén. Pero ¿quién fue el que abrió la puerta para que lo pudieras tener? Fue el Señor. ¿Sí? No fuiste tú, fue el Señor. No te atribuyas el mérito que no tienes. Cuando las cosas van bien, usted y yo debemos recordar que las bendiciones siempre vienen de gracia. Que si fuera por merecimientos, todos nosotros graves, porque ninguno merecería el favor del Señor. Sin embargo, siempre lo necesitamos. Entienda que la palabra de Dios es superior a su opinión y a la mía. Debemos permanecer en guardia para no encontrarnos justificando un comportamiento incorrecto. Le voy a repetir ese último pedacito: permanezca en guardia para no justificar un comportamiento incorrecto. Lo segundo, con lo que lo quiero dejar, es que cuando usted no honra a Dios por algo,
usted lo está deshonrando. Cuando usted no honra a Dios, lo está deshonrando. Una vez, cuando recién estábamos comenzando aquí la congregación, el Señor me dio la oportunidad de ir allá con los niños, ¿no? Recuerdo que Chris me dijo, Paz, que en ese momento no era pastor, en ese momento todavía era líder. Y entonces Chris me dijo, Ericito, que si vas allá con los niños y les ayudas con una canción, y yo, vamos, a mí me encantan los niños, me gustan mucho. Y entonces en ese momento estaban, quien era líder de niños en ese momento, creo que era Paola, ¿sí? Estaba enseñándoles esto. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Y entonces todos los niños dijeron, glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Y los niños, glorificar a Dios. Y yo pensaba, wow, los niños lo saben. Lo tienen aquí. Lo tienen aquí. Y usted y yo, que conocemos toda la teología, venimos a clases de hermenéutica, recibimos palabra todas las semanas, aún muchas veces no entendemos que la gloria es del Señor y que en todo lo que hacemos debemos darle la gloria a Él. Y lo último, con esto acabo, que le quiero dejar, es que hay una advertencia contra la venganza. Por eso dice el Señor, la justicia es mía. No te ocupes. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros somos los que nos ocupamos, debemos tener en cuenta lo siguiente: la justicia de Dios, sin importar lo severa que sea, siempre es con amor y siempre es para edificar. Pero nuestra justicia, nuestra venganza, siempre es para destruir. Así es que debemos cuidarnos de caer en esto. Amado Señor, te doy gracias por esta mañana, papá, que has permitido, Señor, que pueda ser predicada esta palabra, Señor. Tú conoces que dentro de nosotros muchas veces hemos tenido estas actitudes de Gedeón, Señor. Conoces que muchísimas veces hemos querido tomar la justicia en nuestras manos, Señor. Tú conoces, oh Rey, todas las veces que nos hemos levantado en juicio para destruir. Conoces cuando nuestras palabras han sido palabras de destrucción y no palabras de edificación, Señor. Conoces que muchas veces hemos pensado que nuestro propio juicio es mejor que el tuyo, Señor. Conoces que muchas veces hemos sido jueces y jurado, Dios. Yo oro en esta mañana, Señor, para que tú nos perdones, Señor, por todas esas veces, Señor, que nuestro proceder, Señor, no la teoría que tenemos en la cabeza, sino nuestro proceder, te ha dicho a ti que no necesitamos tu dirección, Señor. Te pido, Rey, por favor, perdónanos. Tal vez en este momento, si usted tiene sus ojos cerrados, el Señor le va a traer a memoria todas aquellas veces, tal vez acabó de ocurrir, tal vez ha acabado de pasar, que usted ha procedido sin la dirección de Dios, tal vez con buenas intenciones, pero sin la dirección del Señor. Dile: Señor, no me quiero mover nunca más sin tu dirección, Señor. Nunca más quiero pensar que yo me merezco tu favor, Señor. Lejos de mí, Señor, el pensar, Dios, que como tu siervo tengo algún merecimiento especial, Señor, porque como tu siervo entiendo que todo lo que tengo ha sido y será solo por tu gracia y tu favor, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, que tú nos has llamado para traer libertad a los cautivos, Señor. Este hombre, Gedeón, fue llamado para traer libertad a Israel, pero hizo muchas cosas que no debía, Dios, y cosas de las que nosotros no somos conscientes, y a veces cuando leemos lo pasamos por alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra con un corazón sincero y con un corazón correcto, Señor. No dejes, Señor, que
la venganza habite en nuestro corazón. No dejes que en nuestro corazón esté el deseo de emparejar cuentas con aquel o con este. No, Señor. La justicia es tuya, Señor, y tu justicia es perfecta, Dios. Por eso dice la palabra que tú pagas al que se venga, Dios. Por eso dice tu palabra que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Por eso dice tu palabra que si tiene sed, dale de beber. Y nosotros muchas veces hacemos lo contrario, Señor. Cuando alguien ha salido de nuestro corazón, Señor, en vez de ayudar, Señor, hemos cerrado nuestro corazón, Señor, frente a esa persona, Dios, que ha necesitado de nuestra ayuda, Dios. Tu palabra dice que es pecado poder y saber hacer lo bueno y no hacerlo, Dios. Y muchas veces hemos procedido de esa manera, Dios, con un corazón completamente errado y completamente equivocado. Tu palabra dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Te pido, Señor, que esta sea nuestra dirección en todo este tiempo, Señor. Que tú pongas en nosotros ese corazón que está sujeto a ti, Señor. No hemos dejado de ser humanos, no hemos dejado de estar sujetos a pasiones, no hemos dejado que las cosas nos dejen de doler, Señor. Pero que lo que prime en nuestro corazón y en nuestro entendimiento es que vivimos para glorificarte a ti, Señor. Que vivimos para honrarte a ti, Señor. Así es que permite que todo cuanto hablemos, todo cuanto hagamos, todo cuanto digamos, todo lo que hace el fruto de nuestras manos, todo te glorifique a ti, Señor. Pon un corazón perdonador en medio de todos los que me están viendo en este momento, Jesús. Deja, Señor, que los rencores que llevan años incubándose en el corazón puedan salir en esta hora, Señor, del corazón de mis hermanos. Permite, Señor, que nuestras bocas sean abiertas para pedir perdón, Señor, pero también para perdonar, Señor. Deja, Señor, que nuestras manos levanten a aquel que nos ha querido dañar. Deja, Señor, que nuestro corazón, nuestras acciones verdaderamente hablen del Dios al que servimos. No porque sabemos mucha Biblia, sino porque tu testimonio, Espíritu Santo de Dios, vive en nosotros y en todo lo que nosotros hacemos, Señor. Rendimos a ti, Señor, toda gloria, toda honra, todo honor y toda alabanza, Señor. Bendice la semana de cada uno de mis hermanos y amigos, Padre. Guárdales, protégeles, sánales, provéeles, oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Y permite, Dios, que pronto podamos estar juntos en este lugar levantando nuestras manos, cantando de las maravillas que tú has hecho en medio de todos nuestros hogares en este tiempo, Dios. Porque sabemos y conocemos que te has movido en señales, milagros y prodigios en muchos de los hogares de nuestra congregación. La gloria y la honra te pertenecen a ti, mi Señor. Amén y amén.